Y aunque yo fui criado en el Evangelio, digo que voy a cumplir 25 años porque desde ese momento es que lo hice por voluntad propia y no por la influencia de mi mamá. Obviamente ella fue el instrumento que utilizó Dios para traerme a sus caminos, pero desde ese momento que fue el día de mi bautizo, ya no fue necesario que ella me persuadiera más, ni que me pusiera las canciones de Marino, sino que ya el Señor inició su obra en mí. Lo curioso de mi caminar en Cristo en estos 25 años es que en los últimos 5 años siento que he aprendido muchas verdades contempladas en las Escrituras que me han hecho confrontar muchas de las cosas que aprendí los primeros 20 años. Por ejemplo, aprendí a ver el diezmo como una ofrenda que se da de corazón y por gratitud, y no como una imposición que nos puede traer condenación y ruina si no lo hacemos. ¿Sí? Eso se predicaba en el Evangelio. Otro ejemplo, aprendí a identificar la manipulación que hay detrás del Evangelio de la prosperidad. Hoy en día yo no invitaría a muchos de los ministros que pisaron este altar. Se los digo de todo corazón. Y hoy en día estoy aprendiendo a ver el mismo peligro en el Evangelio de la miseria, que es el otro extremo, ¿no? Solo que ese no es tan relevante, porque obviamente la gente prefiere la prosperidad antes que la miseria, ¿no? Aprendí a identificar a desvirtuar más bien a muchos ministros que antes yo admiraba en gran manera y que hoy en día los bajé del pedestal. Y aprendí a ver con gratitud y con admiración a muchos otros que antes ni siquiera los consideraba, los ignoraba. Aprendí que los dones espirituales siguen vigentes, iglesia. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios se sigue moviendo con poder? ¿Cuántos creen que el Dios que adoramos en este lugar es el mismo que abrió el mar en dos? Amén. Los dones del Espíritu siguen tan vigentes el día de hoy como en la época en que se escribieron las Escrituras. Sin embargo, he aprendido que se usan bajo un orden establecido en la palabra. Cosa que me costó muchísimo aprender, iglesia. Se los digo porque yo crecí en medio de movimientos pentecostales, asistiendo a muchas campañas evangelísticas, a cruzadas. Bueno, creo que en algún momento llegué a ir con Richard y con los cuchitos a alguna de ellas, donde en verdad se veían muchas manifestaciones de los dones, pero en medio de un desorden impresionante, donde todo el mundo grita en lenguas a la vez cuando la palabra nos dice hablen 2 o 3 por turnos y si hay quien las interprete. ¿Vieron la diferencia? Aprendí a mantener mi mirada puesta en el Señor, porque definitivamente pues Jesús fue el único que dio su vida por mí y también fue el único que dio su vida por usted. Así que los hombres no merecen la gloria, el único que la merece es nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted nunca va a ver en esta iglesia esos eslogan que al final dicen Pastor Javier Agelvi. No, si usted va a ver un eslogan en esta iglesia va a ser basado en las Escrituras y al final el autor va a decir Jesucristo. Nunca vamos a predicar nada aquí que enaltezca la obra del hombre, sino que siempre vamos a enaltecer la obra de Cristo Jesús en medio de nosotros. Y por favor, iglesia, les pido que no crean que estos aprendizajes que he adquirido en este último tiempo me convierten en una persona arbitraria, ¿sí? Que el que no esté de acuerdo conmigo automáticamente se convierte en mi enemigo, no. He visto muchos ministros que sí piensan de esta manera. De hecho, aprovecho, iglesia, para pedirles perdón
porque la última vez que les enseñaba, les dije que el que no estuviera de acuerdo conmigo se podía ir. Entonces, por favor, perdónenme, porque eso no son palabras que deberían salir de un ministro. Pero recuerden que soy un ser humano de carne y hueso y que a veces nos dejamos llevar por las emociones y por los sentimientos. Es más, le digo, como pastor, y creo que mi esposa y Juan me pueden, se pueden identificar en esto, uno no quiere que nadie se vaya de la iglesia. Ni siquiera la gente que nos hace oposición. Porque uno como pastor anhela es que todos alcancen la salvación, que todos puedan ser transformados en su ser interior y que todos pueden llegar a ser como Cristo. Así que en realidad cuando uno dice el que se quiera ir, que se vaya, esos son dichos de la boca para afuera, iglesia. Realmente la voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos seamos uno, pero uno en Cristo. Amén. 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 Otra de las tantas cosas que estoy aprendiendo en este momento, iglesia, es acerca de la multiforme gracia de Dios, de la que se nos habla en Primera de Pedro, capítulo 4, que nos dice que cada uno debe dar conforme al don que ha recibido. Cada iglesia y cada pastor hace las cosas de una manera diferente, pero el fin siempre debe ser el mismo. ¿Cuál es el fin de la iglesia? Glorificar al único Dios verdadero y atraer a las personas del mundo para que también sean parte del reino de los cielos. Amén. Esta multiforme gracia nos enseña a respetarnos a pesar de las diferencias de criterio, ¿sí? Tengo muchos amigos pastores, muchísimos, y le aseguro que ninguno pastorea igual que yo y que yo no pastoreo igual a ningún otro, porque Dios nos ha dado una multiforme gracia. Y de repente hay personas que se sienten bien en una iglesia como esta, pero habrán otras que no. Habrán personas que se sientan mejor en otro tipo de iglesias. Para eso existe la multiforme gracia. ¿Lo están entendiendo, iglesia? Y también aprendí que Dios en su soberanía se mueve en cualquier ambiente, iglesia, y en cualquier lugar. El Señor es capaz de usar cualquier instrumento para glorificarse, aunque usted y a mí nos parezca que ese instrumento no es digno. ¿Usted lo sabía, iglesia? ¿Sabía eso? Juan el Bautista era catalogado como loco. Y la palabra dice que no hubo ni habrá otro profeta como Juan el Bautista. En estos días estaba viendo un programa por YouTube de un presentador venezolano. Y este presentador estaba entrevistando a ¿cómo se llama cuando alguien forma un grupo nuevo, un grupo de música? Bueno, al formador de una banda de salsa que fue muy famosa en Venezuela hace algunos años. Ese mismo. Bueno, estaban entrevistando a este señor. Y en medio de las preguntas, el entrevistador le hace una pregunta sobre una canción cristiana que él tiene. Hermosísima, por cierto, ¿no? Increíble escuchar una canción espectacular así en salsa y dedicada al Señor. Y en este programa, este muchacho siempre tienen instrumentos para cuando invitan músicos y entonces ellos pues cantan ahí. Este muchacho, bueno, ya es un señor, se puso a tocar la canción y se ha puesto a llorar en pleno programa. Y todos los músicos alrededor llorando y la gente en el público llorando. Yo decía, wow, qué increíble que la presencia del Señor se pueda manifestar en un programa que nosotros llamamos secular. Pero ¿quién somos nosotros para criticar o limitar el mover del Espíritu de Dios?
¿Acaso puedo yo decirle al Espíritu, Espíritu, no te muevas en ese programa porque es un programa mundano? El Señor usa a quien Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera y cuando Él quiera. Amén. Nosotros no somos quienes para señalar. En fin, iglesia, sigo aprendiendo día a día y creo que lo seguiré haciendo hasta que Cristo venga, porque entiendan que como seres humanos no somos perfectos y nadie puede decir que ya se las sabe todas. El que mantenga esa conducta de no querer aprender sencillamente es una persona llena de orgullo. Y nosotros somos llamados a tener el carácter de Cristo, que es manso y humilde. Y si somos mansos y humildes, por lo tanto, tenemos que ser enseñables. Tenemos que estar abiertos a aprender, siempre y cuando el aprendizaje no nos desvíe de la palabra del Señor. Amén. Ahora, iglesia, lo que sí les puedo asegurar es que detrás de cada enseñanza hay un proceso, iglesia. Un proceso que se debe atravesar. Nada se aprende por mera teoría. Necesitamos la práctica para validar el conocimiento. Casualmente hace un rato estaba hablando con Alonso, que ya está en la etapa final de su carrera, y tiene que hacer una tesis, pero la tesis tiene que ir validada con la práctica, como una especie de pasantía. Y es que esa es la verdadera manera en que podemos aprender. Jamás podremos decir que sabemos algo si no lo hemos vivido, ¿sí o no? Por eso es difícil que alguien pueda entender tu situación si esa persona no ha vivido lo que tú estás viviendo, iglesia. Nadie nunca va a entender el dolor del luto si esa persona no ha vivido el luto. ¿Sí o no? Los que hemos perdido seres queridos, ¿es o no es así? Nunca nadie va a entender el dolor de tu enfermedad si esa persona no ha pasado por la enfermedad que tú estás pasando. Nadie va a entender lo complicado de vivir en escasez si esa persona no ha vivido en escasez. ¿Es o no es así, iglesia? De la misma manera, nunca nadie va a aprender y comprender las verdades bíblicas si no las practica y vive en cada una de ellas. Nuestro problema como cristianos es que queremos vivir las promesas de Dios, queremos apropiarnos de cada palabra profética, pero no queremos atravesar los procesos. Queremos recibir las bendiciones de Dios así como por arte de magia, como que el Señor diga abracadabra y plum, aquí tiene su milagro. Mire, a veces somos tan cara de tabla que nos aprendemos versículos a nuestra conveniencia para poder argumentar que somos merecedores de algo, cuando realmente no somos merecedores de nada. Y si algo tenemos es porque por la gracia de Dios Él ha decidido dárnoslo. Los más osados tratan de persuadir a Dios y utilizan frases como una sola palabra tuya bastará. Es cierto, pero usted no está dispuesto a pasar por el proceso. Cristo ya pagó el precio. También es cierto, pero vivir en Cristo también tiene un precio, iglesia. Ciertamente la salvación es gratis, pero lo que viene después de esa salvación tiene un precio, iglesia. Usted no puede recibir a Cristo y pretender seguir siendo el mismo. Al recibir a Cristo, en su vida y en la mía se tienen que notar cambios visibles. No podemos seguir siendo los mismos de antes. En los evangelios, el mismo Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Se parece eso a no tengo que hacer nada?
Ciertamente la salvación es gratis, iglesia, eso no tiene discusión. Él nos la da por gracia. Pero necesitamos atravesar procesos por medio de los cuales somos formados hasta que lleguemos a ser a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Alcanzar ciertas promesas, iglesia, requieren negarse a sí mismo, requieren tomar tu cruz. Es más, hay otro versículo que dice, lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y después remata diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No dice, no vas a cargar nada. Dice, vas a cargar un yugo solo que más liviano que el que ya tenías. ¿Estás entendiendo esto, iglesia? Necesitamos llevar un yugo sobre nuestros hombros, necesitamos negarnos a nosotros mismos, necesitamos renunciar a nuestra propia voluntad para vivir bajo la voluntad de nuestro Señor. Eso es tomar la cruz, iglesia. Los procesos son necesarios para poder aprender. El mismo Jesús, mientras estuvo en carne en medio de nosotros, dice la palabra que aprendió la obediencia mediante el proceso del sufrimiento. Y ahora sí, después de esta larga introducción, les voy a pedir que me acompañen a leer en la palabra del Señor. Vamos a leer un texto que hemos leído muchísimas veces, pero estoy seguro que esta vez el Señor nos va a enseñar algo diferente. Yo le pido al Señor que en esta mañana abra nuestros ojos para que podamos comprender que los procesos son necesarios, que necesitamos vivir, atravesar por ciertas cosas, que debemos hacer sacrificios para que las promesas de su palabra se cumplan en nuestras vidas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. ¿Saben qué historia hay en este capítulo? La parábola de las 10 vírgenes. ¿La han escuchado? Bueno, hoy la van a volver a escuchar. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El versículo 1 dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Versículo 9, no, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Versículo 12, les aseguro que no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Amén. Prestemos mucha atención a los detalles, iglesia. ¿Cuántas eran las jóvenes solteras o las vírgenes, como dice la Reina Valera? 10. Dígalo sin miedo, que lo acaban de leer. No los voy a raspar. El hecho de que la palabra diga que eran 10 vírgenes las que esperaban el novio ya nos habla de esa pluralidad de la multiforme gracia que les hablé hace un rato. Por lo tanto, como iglesia, no debemos creernos ni más ni menos que nadie, ni mucho menos pretender que la salvación es un beneficio exclusivo para los miembros de esta comunidad.
Nunca vayan a pensar eso, iglesia. Eran 10 vírgenes. Eran 10 las que estaban esperando al novio en ese momento. Ojo, no quiere decir que son solo 10 iglesias las que van a esperar a Cristo, ¿no? Ahorita más adelante van a entender. Si el mensaje es cristocéntrico, si el mensaje nos lleva hacia el arrepentimiento y la santificación, si la fe está puesta en Dios y no en los hombres, ni en el dinero, ni en ningún otro recurso material, si la adoración y la devoción de la iglesia están dirigidos exclusivamente al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si no hay idolatría, si no hay envidia ni ninguna cosa que sea obra de la carne, si la Biblia es el manual que dicta las instrucciones para esa iglesia, independientemente de las formas que se utilicen, ¿quién puede decir que una iglesia con esas características no merece la salvación? ¿Están entendiendo la multiforme gracia, iglesia? Solo Dios sabe quién formará parte de su reino y quién no. Ahora bien, las 10 vírgenes, todas las 10 estaban esperando al novio, ¿sí o no? Sí. Las 10 tomaron sus lámparas, ¿sí o no? Sí. Y las 10 salieron a recibirlo, ¿sí o no? Sí. Muy bien, eso es lo que dice el versículo 1. Pero a partir del versículo 2 ya se empiezan a identificar las diferencias. 5 eran insensatas y 5 prudentes. Todas tenían sus lámparas encendidas, pero las insensatas no llevaban aceite. Mientras que las prudentes, ya me estoy quedando sin voz, llevaron vasijas de aceite junto a sus lámparas. Esta es la primera característica que debemos atesorar de la parábola de las vírgenes, la prudencia, iglesia. La prudencia siempre va de la mano junto a la sabiduría. Ambas son regalos que vienen del cielo y que se adquieren mediante el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Escudriñe las escrituras, iglesia. Escudriñe la palabra de Dios. No necesita hacer cursos ni investigar por otros lados. En la Biblia tiene todo lo que necesita saber para cualquier situación. Amén. Pero, así como existe la sabiduría humana, existe la sabiduría de Dios, también existe la prudencia humana y la prudencia que viene de Dios. Por eso el libro de Proverbios dice en el capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces tenemos criterios en nuestra humanidad que consideramos buenos, pero que cuando los llevamos, cuando los cotejamos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que estamos errados en nuestras opiniones. Ahí podemos ver la diferencia entre nuestra propia sabiduría o nuestra propia prudencia y la prudencia que viene de parte de Dios. Ahora, me gustaría que vean el siguiente punto que estoy seguro que la mayoría ha leído. ¿Cuántas veces han leído ustedes la parábola de las 10 vírgenes? Yo no sé, pero yo creo que la puedo haber leído más de 100 veces, no sé, muchísimas veces. Pero hay un detalle que probablemente muchos de nosotros hemos pasado por alto. Versículo 5 dice así: y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. ¿Quiénes fueron las que se durmieron? ¿Solo las insensatas? Todas. Desde hace algunos años, iglesia, he venido escuchando una frase supuestamente profética que cada vez agarra más fuerza entre las congregaciones. Pero a mí en lo particular me hace cuestionar si verdaderamente esa frase viene de parte de Dios o no. Y ojo, no es que yo quiera ir en contra de la corriente. Si eso sucede, amén, gloria a Dios por eso. Y me refiero a una frase muy esperanzadora
que dice que estamos a la espera del último gran avivamiento. ¿Cuántos han escuchado eso? Incluso la escuela teológica donde yo estudié, ellos también son partidarios de que estamos a la espera de un último gran avivamiento. Y ellos se basan en la profecía de Joel, del profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Cita que, por cierto, los mismos apóstoles atribuyen al momento del Pentecostés. Yo particularmente, iglesia, y es algo que he compartido siempre con mi equipo, he aprendido que las porciones bíblicas deben ser estudiadas completas en su contexto. O sea, si yo les quiero dar a ustedes una enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes, yo no puedo tomar solo un verso, tengo que tomar la parábola completa. Cuando yo leo todo el capítulo 2 de Joel, primero nos habla del día de Jehová. Usted sabe lo que significa el día de Jehová, ¿sí? El día final. Nos lo menciona como una advertencia de lo que va a suceder, ¿sí? De lo que está por venir. Luego hace un llamado al arrepentimiento. Primero nos advierte lo que va a suceder, luego nos hace un llamado al arrepentimiento, después habla un poco de las recompensas que Dios tiene preparadas para su pueblo. Todo eso lo dice el capítulo 2 de Joel. Y cuando llegamos al versículo 28, que es del que la mayoría se apoya para sustentar este supuesto gran avivamiento, el versículo 28 dice así, por favor escuche con atención. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, o como dice la versión Reina Valera, sobre toda carne. Pero por favor escuche bien, después de esto. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? A mí me parece que ese avivamiento que muchos están esperando no está del todo corroborado por esta palabra. Lo que sí podemos ver claramente en base a la parábola que estamos estudiando es que en el versículo 5 dice que a todas les dio sueño y se durmieron. ¿Por qué se produce el sueño, iglesia? Cansancio, ¿sí o no? ¿O todos ustedes se duermen cuando tienen muchas energías? El cansancio, el activismo del día a día hace que al final del día, en la noche, ya nuestros cuerpos colapsen y caigan rendidos. Y qué curioso es que justo un capítulo antes de la parábola de las 10 vírgenes, Jesús está hablando de las señales antes de su venida. Y una de esas señales, según el versículo 22 del capítulo 24, la parábola está en el 25, pero en el capítulo 24 dice así, verso 22, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortará. ¿Ustedes no sienten que el tiempo está pasando mucho más rápido que antes? ¿Por qué creen ustedes que nadie sobreviviría si no fueran acortados los días, iglesia? Porque probablemente por la apostasía y por todas las pruebas fuertes que vienen para la humanidad entera, puede ser que nos cansemos, iglesia. Probablemente, según eso que estamos leyendo, la iglesia, en vez de estar avivada, como muchos afirman, puede ser que la iglesia más bien esté cansada e incluso durmiendo. Y si vamos un poquito más atrás, en el mismo capítulo 24, en el verso 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, lo que yo entiendo por un amor que se enfría es que primero tuvo que estar caliente, ¿sí? No se enfría algo que ya estaba frío, no tiene sentido eso. Así que evidentemente aquí no está hablando del amor de los incrédulos. Hay muchos que le atribuyen este verso a todas estas cosas que se mueven hoy en día, del movimiento de la banderita de arcoíris, pero este mensaje Jesús se lo está dando a la iglesia.
De hecho, en el siguiente versículo, en el 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿van a perseverar qué? En su pecado. Por lo tanto, ese mensaje no tiene nada que ver con la gente de la banderita. Este mensaje es para la iglesia, así que ese amor que se puede enfriar no es el amor de los de afuera, es el amor de los de adentro. Y por eso nos hace ese llamado a perseverar hasta el fin. Recapitulando, iglesia, y uniendo todos estos versos que acabamos de leer, creo que tiene mucho más sentido pensar que los días previos a la venida del Señor serán días no de avivamiento precisamente, sino días de frialdad, de cansancio y hasta de adormecimiento. Y digo probablemente porque recuerden que estamos estudiando una parábola. ¿Qué es una parábola? A ver, los profes de literatura, de castellano. Una parábola es básicamente un tipo de lenguaje figurativo o metafórico o ficticio que se usa para explicar una verdad mediante la comparación. ¿Ya entienden lo que es una parábola? Las parábolas no son para tomarlas de manera literal. ¿Estamos claros con eso, sí? Y sé que esta parece no ser una palabra muy alentadora, iglesia, pero créame que mi intención no es para nada desmotivarlos. Al contrario, mi intención es advertirles para que nadie esté desprevenido y todos podamos estar apercibidos en el momento que nuestro Señor Jesús venga por nosotros, iglesia. Ahora volvamos a la parábola para poder entender el desenlace de esta enseñanza. Capítulo 25, vamos a leer desde el 6 al 9. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y en el versículo 9, ¿cuál fue la respuesta? No. Porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Ya vieron que no se puede tomar literal, ¿no? No vamos a comprar el aceite, la unción del Espíritu Santo en una tienda. Si leemos esto de manera superficial, ese no, ¿cómo consideran ustedes ese no de parte de las vírgenes insensatas? De parte de las vírgenes prudentes, perdón. Como si no lo hubiesen querido compartir, ¿verdad? Ese no suena como egoísta. Sin embargo, iglesia, esta respuesta negativa no se debe a una posición egoísta o mezquina, sino a la imposibilidad de compartir un recurso que solo puede ser utilizado de manera personal. Fíjense que ellas le dicen, no, porque si les damos ni va a alcanzar para ustedes ni va a alcanzar para mí, o sea, es algo que no se puede compartir. Ahora necesito que entiendas esto, iglesia, por favor preste mucha atención. Nadie puede cederte su propia vida de comunión. O sea, la comunión que yo tengo con el Señor me beneficia a mí. Yo no puedo cederle parte de esa vida de comunión a Yolimar. ¿Está entendiendo eso, iglesia? Yo no puedo prestarte mi obediencia. Yo obedezco de manera personal y cumplo con transmitirte el mensaje, pero tu obediencia depende de ti. Ningún ser humano puede brindarte su santificación. Es más, nadie puede decirte, hay religiones que lo hacen, que le atribuyen santidad a cualquier persona o a cualquier cosa. Yo no puedo decirte, ahora eres santo. No. Yo trabajo por mi santificación, así como usted debe trabajar por su santificación, iglesia. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos en esto.
Pero tienes que tener en cuenta algo, iglesia. El aceite no lo vas a conseguir en la tienda de la esquina. El aceite personal no es algo que se produce de la noche a la mañana, iglesia. Ese aceite que nos da el Espíritu de Dios se forma a través de los procesos. ¿Cuántos han visto cómo hacen el aceite de oliva? ¿Alguna vez alguien ha visto algún programa o video de cómo hacen el aceite de oliva? Toman las aceitunas y las meten en una prensa y las aplastan duro hasta que el aceite empiece a brotar. Ese proceso usted no lo puede comprar ni nadie se lo puede ceder a usted. Usted necesita generar su propio aceite, iglesia. Necesitamos cultivar una vida de comunión con Dios, una vida de obediencia, una vida de santificación para tener el aceite suficiente que nos pueda mantener las lámparas encendidas para el día que Cristo venga, iglesia. Probablemente, porque hasta las prudentes se cansaron y se durmieron, probablemente en algún punto nos vamos a cansar. Y puede ser que ese cansancio nos lleve al adormecimiento. Pero solo los que perseveren hasta el final serán salvos, iglesia. Voy a leer los últimos versículos de la parábola. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro que no las conozco, respondió él. Iglesia, como les decía al principio de la palabra, ciertamente la salvación es gratis. Dios nos la da por gracia y por misericordia, pero vivir en Cristo requiere un compromiso de parte de nosotros, iglesia. No basta con esperar al amado con nuestras lámparas encendidas, no basta con venir a congregarnos y ya. Es necesario que cada uno cargue su propia vasija de aceite. Es necesario que cada uno se ocupe de mantener una vida de comunión con el Señor, una vida de obediencia a su palabra, una vida de santidad, considerando que sin santidad nadie verá al Señor. Sino que por el contrario, iglesia, más bien seamos hallados como el siervo que se describe en la siguiente parábola. Dice uno de los versículos, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Amén. ¿Y cuántos quieren escuchar? No los conozco. Entonces necesitamos el aceite, iglesia. Para finalizar, por favor leamos el último versículo de la parábola, el 13, dice, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Este es uno de los versículos que me hizo bajar del pedestal de la admiración a uno de los ministros que yo admiraba, porque se atrevió a ponerle fecha a la venida del Señor. Cuando la palabra me dice claramente, nadie sabe ni el día ni la hora. Muchos se basan en este versículo para decir que tenemos que hacer vigilias, iglesia, pero déjeme decirle algo, esto no tiene nada que ver con vigilias. Porque la palabra en Reina Valera dice velad. Esto tiene que ver es con mantenernos atentos, apercibidos, alertas todos los días porque la venida del Señor está muy cerca, iglesia. Y por más que se lo repetimos semana tras semana, a veces pareciera que hay gente que no lo logra entender. Y mi compromiso con el Señor es hacérselo entender. Trabajemos, iglesia, y esforcémonos por mantener suficiente aceite en nuestras vidas. Esforcémonos por ser unos buenos representantes del reino de los cielos. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Ahora les pregunto, ¿te estás comportando como un hijo de Dios? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? ¿Qué hace un discípulo? Imita, aprende, sigue.
¿Usted está imitando, aprendiendo y siguiendo al Señor? Aprendamos a amar de manera genuina, de manera desinteresada. Aprendamos a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, como dice su palabra. Y hagámoslo de hechos, no de palabras. Cultivemos una relación genuina con el Espíritu Santo. ¿Cuántos oran todos los días? Vieron que el amén está un poco... Necesitamos aprender a tener comunión con el Señor, sí. El aceite mengua. Hagamos que el amor de Dios trascienda estas 4 paredes, iglesia. Obedezcamos a la palabra, sometámonos a la voluntad del Señor. No llenemos este templo del Espíritu con tanto pecado, iglesia. Cuidemos lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Cuidemos lo que sale de nuestra boca. Vivamos en santidad, iglesia. Tenga siempre presente esto. Una cosa es esperar de brazos cruzados y otra muy diferente es esperar estando preparados. En este último mes, después del terremoto que hubo acá en el centro de Venezuela, tal vez no lo han notado porque las noticias se centraron mucho aquí, pero han habido terremotos de la misma magnitud en muchos otros lugares del mundo. El último fue en Japón. Hace días, creo que no ha pasado ni una semana. Son señales de la venida del Señor. Pero ¿sabe por qué aquí fue más devastador que en los otros lugares? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque aquí no estaban preparados. La magnitud fue la misma, el sacudón fue igual, pero las edificaciones en Japón son sismoresistentes. Las edificaciones en Chile, en Perú son sismoresistentes. En La Guaira todo se cayó. ¿Qué pasaría si llega el Señor y nosotros no estamos preparados? Va a ser devastador, iglesia. Por eso es muy diferente esperar con los brazos cruzados que esperar estando preparados. Necesitamos estar preparados, iglesia. Una vez que el hombre de maldad se manifieste, de ahí en adelante, en cualquier momento puede aparecer nuestro Señor. Yo solo espero que todos los que están en este lugar y nuestras familias y los que no vinieron, todos, iglesia, alcancemos la salvación y la vida eterna. Que todos podamos presentarnos delante del Señor Jesús como obreros aprobados, como un soldado que luchó la buena batalla, así como dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos quieren su corona de vida eterna? Necesitas estar preparado, iglesia. Por favor, cierra tus ojos y vamos a orar.